Buenos días a todos, mi nombre es María Carolina Portela Fernández, yo soy residente del programa de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y hoy en la reunión de vascular vamos a hablar un poco sobre el papel de la fibrinolisis intratecal y el manejo del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea aneurismática. Entonces, a modo de introducción, recordemos que una buena carga de la morbilidad en hemorragia subaracnoidea se debe al vasoespasmo y especialmente a la isquemia cerebral tardía como resultado pues de esta entidad. El vasoespasmo cerebral lo vamos a encontrar entre el 30 y el 40% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea y este desencadenará en manifestaciones neurológicas que entran dentro del síndrome de isquemia cerebral tardía entre el 20 al 30% de los casos. Los objetivos del manejo, parte de los objetivos del manejo de la hemorragia subaracnoidea es precisamente la prevención de esta isquemia tardía, buscando una reducción en la morbilidad y de forma secundaria también en la mortalidad. Las estrategias actuales de manejo, la mayoría cuentan con evidencia controversial, con la excepción del nimodipino oral, y esto es preocupante puesto que producto de la isquemia cerebral tardía, los pacientes llegan a presentar discapacidad permanente hasta en un 20% de los supervivientes de hemorragia subaracnoidea. Más grave aún es que la fisiopatología de esta entidad no es comprendida aún del todo. Hay una clara relación entre el volumen del sangrado subaracnoideo y el riesgo de vasoespasmo. Sin embargo, uno puede encontrar pacientes con hemorragias subaracnoideas importantes que no presentan vasoespasmo en su evolución clínica y otros que presentan hemorragias no tan cuantiosas, pero que igual pueden presentar manifestaciones devastadoras de la misma. No obstante, esta relación que se ha observado desde hace muchos años por el volumen de sangrado subaracnoideo ha llevado a la pregunta si reducir el volumen de este coágulo cisternal podría mejorar los desenlaces o no, y a raíz de esto se han hecho múltiples intentos de crear manifestaciones terapéuticas para el manejo de esta entidad. Entonces, algunas definiciones: el vasoespasmo angiográfico. Estas definiciones son de un artículo de Stroke del 2009. El vasoespasmo angiográfico lo definen como un estrechamiento o una estenosis moderada a grave de un vaso cerebral. Esta no debe ser atribuible a aterosclerosis ni a espasmo inducido por el catéter, y que tampoco se deba a hipoplasia del vaso en cuestión. Esto lo debe juzgar el neuroradiólogo o pues el intervencionista que esté haciendo la arteriografía, ¿cierto? El vasoespasmo ecográfico lo han descrito como el aumento de las velocidades medias de los flujos de las arterias cerebrales, y en este consenso, en este artículo en específico de Stroke, lo definen como un aumento de la velocidad media por encima de 120 centímetros por segundo en el Doppler transcraneano. Recordemos que esto es una medida de tamizaje pues por su costo efectividad y por la facilidad que se tiene al poder hacer un Doppler al lado de la cabecera del paciente. Sin embargo, pues como toda prueba de tamizaje puede tener un número considerable de falsos positivos y falsos negativos. El vasoespasmo sintomático lo describen como deterioro neurológico que no se ha explicado por hidrocefalia o resangrado de la lesión y se atribuye al vasoespasmo potencial. Y por último tenemos la isquemia cerebral tardía, que ellos la describen como vasoespasmo sintomático o hallazgo en una imagen tomográfica o de resonancia, una lesión compatible con infarto cerebral, y que este infarto sea atribuible a vasoespasmo y no a otras etiologías como hipoperfusión u oclusión vascular de otras causas diferentes al espasmo. De todas estas categorías que se han hablado y que tienen porcentajes de presentación diferentes en la literatura, solamente la isquemia cerebral tardía se han relacionado con muerte o discapacidad grave a 3 meses del evento cerebrovascular. Entonces, por eso vamos a ver que la mayoría de las recomendaciones de manejo y de las estrategias de manejo en desarrollo van a enfocarse precisamente a la prevención de la isquemia cerebral tardía y no tanto del vasoespasmo angiográfico o ecográfico como tal. Las recomendaciones de manejo vigentes, según las guías de manejo pues, de hemorragia subaracnoidea de la Asociación Americana del Corazón, que son del 2012, pues esto refiriéndose a la prevención de la isquemia cerebral tardía,
La intervención que tiene el mayor nivel de evidencia es la administración del imodipino oral hasta el día 21 de la hemorragia. Esta intervención demostró mejoría en los desenlaces neurológicos sin afectar las tasas de vasoespasmo angiográfico y ecográfico, como les acabo de explicar, pero al mejorar los desenlaces neurológicos, esto le provee pues esta intervención un nivel de evidencia satisfactorio. La otra recomendación de manejo es mantener al paciente euvolémico con un volumen circulatorio normal, es decir, ya no se debe utilizar la estrategia que previamente se planteaba de hipertensión, de hipervolemia y hemodilución, puesto que estos dos componentes de la terapia triple H se asociaron con eventos adversos asociados a sobrecarga hídrica, especialmente en los pacientes. Recomiendan hacer tamizaje con Doppler transcraneal para vigilar la aparición del vasoespasmo, a pesar de que este no es un examen perfecto. Tiene algunas limitaciones, especialmente en cuanto a que es operador dependiente. Tiene, como les dije ahora, la facilidad de ser un examen de bajo costo y que se puede realizar en la cabecera del paciente, lo cual facilita su uso en pacientes críticamente enfermos. Modalidades de imágenes especiales como la perfusión por tomografía y la resonancia pueden ser útiles para identificar áreas de isquemia potencial. Sin embargo, esta intervención se ve limitada por la disponibilidad de estos recursos en los centros de atención. La hipertensión inducida tiene un nivel de evidencia 1B para el manejo de síntomas compatibles con la isquemia tardía o con el vasoespasmo sintomático, si las condiciones del paciente lo permiten. Esto quiere decir que no tenga alguna alteración cardiovascular que precluya el uso de hipertensión inducida o que el paciente de base no esté manejando ya presiones arteriales elevadas. Y por último, la angioplastia cerebral o el vasodilatador intraarterial selectivo tiene una evidencia 2A-B, clase B, y su uso razonable cuando hay síntomas de isquemia que no mejoran con la hipertensión inducida, que es la primera línea de manejo para esta entidad. Importante recalcar que la angioplastia con balón no se debe utilizar de forma profiláctica, puesto que cuando se utiliza de forma profiláctica aumenta la tasa de eventos adversos asociados al procedimiento. Entonces, estas modalidades de manejo endovascular se deben utilizar en el contexto de un paciente sintomático. En cuanto a la fisiopatología del vasoespasmo, los mecanismos precisos de este, como ya había comentado, son desconocidos. La hipótesis que se ha manejado desde hace bastantes años es que hay sustancias espasmogénicas que son productos de la degradación sanguínea pues, del coágulo cisternal. Una de las moléculas propuestas, quizás la más propuesta es la oximoglobina, la proponen como una molécula inductora, puesto que la oximoglobina estimula la liberación de endotelina 1 y esta molécula va a inhibir la vasodilatación mediada por óxido nítrico, además que produce especies reactivas de oxígeno que llevan a peroxidación lipídica, que pueden explicar los cambios estructurales del vaso arterial que se han demostrado pues, en cortes histológicos de arterias con vasoespasmo. Adicionalmente, hay un papel aún no muy dilucidado de la cascada inflamatoria, pero esto se apoya en que se ha observado que en los pacientes con síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, la incidencia del vasoespasmo es mayor que en pacientes de características similares sin respuesta inflamatoria sistémica por cualquier motivo. Y adicionalmente también se ha encontrado en estudios experimentales elevación de las citoquinas en líquidos, de varias citoquinas proinflamatorias, en líquido cefalorraquídeo. Y por último, debemos tener en cuenta que también existen polimorfismos genéticos, especialmente identificado en la sintasa de óxido nítrico endotelial, que podrían explicar también mayor susceptibilidades individuales al vasoespasmo. Adicionalmente, hay otros factores de riesgo pues, ya descritos previamente. Como ya habíamos hablado, el tamaño del coágulo subaracnoideo es importante. También el grado neurológico al momento de la presentación del paciente es un factor de riesgo. Los pacientes con grados de presentación pobres o altos tienen mayor riesgo de presentar vasoespasmo, así como los pacientes fumadores con diabetes o hiperglicemia. Esto en parte podría estar explicado por mecanismos inflamatorios. La hipertensión preexistente, el uso de cocaína u otros simpaticomiméticos, las mujeres, las personas más jóvenes y los pacientes pues, de etnia japonesa, ¿cierto?
Estos son algunos, sin embargo, como les digo, la fisiopatología no está muy bien comprendida y eso es lo que ha limitado hasta cierto punto el diseño de nuevas estrategias de manejo. En cuanto a opciones de manejo, como ya habíamos hablado, pues estas son las que se han utilizado convencionalmente. De todas estas, solamente el nimodipino oral se recomienda, como profiláctico para disminuir la tasa de lesión neurológica secundaria al vasoespasmo. De estas intervenciones, la otra que tiene un papel, como ya hablamos, es la hipertensión inducida. Las demás no se ha demostrado que tengan un papel relevante. En cuanto a las estrategias de manejo endovascular, se pueden utilizar de forma combinada y de forma nueva, digamos, se han estado intentando técnicas de reperfusión con stent, angioplasias pues asistidas por stent, no solo por balón. Sin embargo, esto está en investigación aún y podría estar algo limitado su papel porque la fuerza radial del stent puede ser menor que la del balón a la hora pues de hacer la angioplastia del vaso. Sin embargo, esa es un área activa de investigación que podría dar algunas intervenciones interesantes en el futuro. En cuanto a las opciones en estudio, hay una miríada de medicamentos en estudio, desde milrinona, sildenafil, bueno, hay demasiados medicamentos en estudio. Importante resaltar el fasudil es un medicamento que, si bien no está aprobado por la FDA, sí se utiliza con bastante frecuencia en Japón para la prevención, para la profilaxis de vasoespasmo asociado a hemorragia subaracnoidea, y allí lo utilizan pues con una tasa de éxito equiparable por lo menos al nimodipino, e inclusive algunos estudios demuestran que los pacientes tratados con fasudil pueden tener algunos desenlaces neurológicos mejores. Sin embargo, es un medicamento pues que en las Américas, digamos que estamos tan influenciados por la FDA, no se utiliza mucho, pero es importante tenerlo en cuenta, que podría ser una opción adicional de manejo a futuro. También tenemos pues otro montón de medicamentos, rosiglitazona, eritropoyetina, en fin, pero de todos estos medicamentos, que la mayoría están aún en estudio y en fases tempranas de estudio, la irrigación cisternal es quizás de la que más literatura hay, junto con el drenaje de líquido cefalorraquídeo, y por ese motivo decidimos cómo centrarnos en esta intervención el día de hoy. Entonces, en cuanto a los antecedentes de la irrigación cisternal, desde hace muchos años han existido técnicas de remoción del coágulo y fenestración de lámina terminalis, y estas técnicas diferentes, la mayoría microquirúrgicas inicialmente, habían demostrado alguna disminución del vasoespasmo y de la hidrocefalia. Sin embargo, este efecto tenía una magnitud variable según el estudio citado, y tiene una gran limitante hoy en día, y es que cada vez el papel de la terapia endovascular para el manejo de los aneurismas rotos es mayor, y esto implicaría entonces que sometiéramos al paciente al riesgo de un procedimiento quirúrgico adicional en un momento en el cual, como sabemos, la hemorragia subaracnoidea no solamente tiene efectos neurológicos, sino también efectos sistémicos que pueden complicar toda la morbilidad perioperatoria de estos pacientes. Entonces, a raíz de esto, se empezaron a describir desde hace ya bastantes años técnicas de irrigación cisternal mediante catéteres de ventriculostomía y catéteres cisternales. De los primeros estudios de estos que uno puede encontrar en la literatura, está publicado por Kodama en el 88. Inicialmente, este grupo describió irrigación cisternal utilizando uroquinasa y ácido ascórbico, y encontraron que en su población japoneses prevenía el vasoespasmo. Posteriormente, en el 90, Suzuki y su grupo describieron, adicional a esta infusión de uroquinasa, una terapia cinética con un aparato que le llaman el neuroshaker, que se encarga como de hacer unas sacudidas suaves de la cabeza, que vieron que optimizaba el efecto trombolítico de esta irrigación. En el 94, el grupo de Nakagami empezó a hacer una mezcla de ambas técnicas, y en el 2011 publicaron su estudio pues, con casos y controles, reportando 214 pacientes tratados, y en estos pacientes encontraron una disminución significativa de la isquemia tardía y la morbimortalidad asociada, al compararlo con controles atendidos en su mismo centro, con características clínicas pues pareadas.
y a pesar de ello pues encontraron una mejoría significativa. Más adelante vamos a hablar de este estudio. Bien, entonces, ya entrando un poco más en materia, en el 2004 en Neurosurgery se publicó un primer metaanálisis sobre trombolisis intracisternal como una medida preventiva del vasoespasmo. Esta revisión sistemática nos incluyó estudios clínicos. De estos 9 estudios clínicos, que incluyó solamente uno, fue aleatorizado y incluyó, un total de 652 pacientes. En este grupo encontraron una reducción del riesgo absoluto para la isquemia tardía, los pobres desenlaces de la escala de desenlaces de Glasgow y muerte, y estas reducciones fueron significativas entre el grupo que recibió la trombolisis cisternal versus el grupo control. Aquí tenemos las tasas de reducción del riesgo absoluto. Este efecto fue más significativo en la parte de la isquemia tardía. No, en este metaanálisis no encontraron diferencias en los desenlaces entre los estudios que habían utilizado uroquinasa como trombolítico versus los que habían utilizado alteplasa. Y en cuanto a los eventos adversos, que es quizás uno de los limitantes del estudio, que los mismos autores lo reportan, hubo datos incompletos sobre la presentación de eventos adversos. Sin embargo, pues de lo que encontraron, apenas fue un 6% de complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, de estos 13 pacientes, solo uno tuvo una hemorragia que consideraron clínicamente significativa. Los demás tuvieron una buena evolución clínica a pesar de haber presentado sangrados. Y en cuanto a meningitis, hubo un caso de una meningitis confirmada con estudios microbiológicos, y en uno de los estudios 16 de 60 pacientes presentaron sospecha de meningitis, pero los cultivos fueron negativos. Que en parte una de las hipótesis que manejan es que esta trombolisis desencadena una respuesta inflamatoria que lleve a una meningitis aséptica. Es una de las teorías que manejan al respecto. Bueno. Aquí tenemos algunos de los gráficos ponderados. Vemos cómo, especialmente con la isquemia cerebral tardía, se favorece claramente el tratamiento con el trombolítico. En cuanto a la escala de desenlaces de Glasgow, si bien el efecto, la magnitud del efecto es menor, también sigue estando a favor del tratamiento, y esto mismo sucede con la mortalidad. Entonces, este fue un primer estudio en el 2004. Sin embargo, las grandes críticas del estudio fueron que la mayoría de los estudios, como ya les comenté, no eran aleatorizados. La gran mayoría no eran estudios prospectivos, sino estudios retrospectivos, lo cual claramente pues limita la calidad de la evidencia que se pueda obtener de aquí. A continuación les quería mostrar el estudio que les había comentado ahorita de Nakagomi. Como ya les dije, este grupo lo que hizo fue comparar 214 casos en los cuales utilizaron la mezcla de lavado cisternal junto con terapia cinética para el manejo del vasoespasmo. Fueron 214 casos y 118 controles. Estos pacientes fueron manejados pues en su centro en Tokio entre 1998 y el 2008. Todos estos pacientes habían sido llevados a exclusión del aneurisma con clip antes de 72 horas del inicio de la hemorragia subaracnoidea, y eran pacientes que ellos habían juzgado con alto riesgo de vasoespasmo, es decir, pacientes con un Huntington por lo menos de 3, Fisher de por lo menos de 3, y pues que no tuvieran condiciones que les confirieran un pronóstico ominoso con muerte temprana, como dentro de su presentación inicial. La intervención que ellos proponían en este artículo era una irrigación con una solución de lactato de Ringer y uroquinasa a una concentración de 120 unidades por mililitro, y esta irrigación la pasaban entre 60 a 180 mililitros hora. Esta velocidad de infusión la titulaban de acuerdo con la tolerancia del paciente. Y adicionalmente utilizaban el aparato que les estaba explicando ahorita, que hace unas sacudidas suaves de la cabeza entre 1 a 1.5 ciclos por segundo. Finalizaban la terapia trombolítica cuando la dosis acumulada de la uroquinasa alcanzaba las 420.000 unidades o en el momento en el que desapareciese el coágulo cisternal en la tomografía. En más del 90% de los pacientes de esta serie,
Esto se logró antes de 72 horas de la intervención. Importante anotar que los pacientes que fueron llevados a esta intervención ya tenían derivaciones externas in situ. En las características de base no había diferencias significativas entre los dos grupos. Este es un esquema que muestra cómo organizan ellos el sistema de irrigación. Entonces tenemos un catéter que llega a la cisterna, perdón, al ventrículo, y otro catéter cisternal que es el que se va a encargar del drenaje. ¿Listo? Para que el circuito sea desde el ventrículo hacia las cisternas basales y ya por último hacia afuera. Estos sistemas, como importante, el posicionamiento del catéter cisternal se hacía dentro de la cirugía de clipaje del aneurisma, y esto fue pues como la técnica que ellos describieron y con la cual utilizaron en este estudio con estos pacientes. Entonces, en cuanto a los resultados, como podemos ver aquí, el vasoespasmo en los pacientes, disculpen el cursor, en los pacientes que no tuvieron lavado cisternal, el vasoespasmo sintomático fue del 4%, un poco similar al grupo de los pacientes que recibieron el lavado. Sin embargo, a la hora de evaluar el infarto como una medida de isquemia tardía, en el grupo sin lavado cisternal lo encontraron en el 28%, mientras que en el grupo con lavado cisternal fue apenas del 6.5%, dando pues como un ponderado de complicaciones relacionadas con el vasoespasmo del 33% en el grupo no intervenido versus 10% en el grupo intervenido. Adicionalmente, en cuanto a los desenlaces con la escala de Glasgow, vemos que también hay una importante diferencia entre los pacientes con discapacidad grave a moderada versus los pacientes, digamos, con discapacidades manejables o sin déficit. Y en cuanto a la morbilidad, vemos que las tasas, este PVD es el daño primario cerebral por la hemorragia, son similares, siendo un poquito menor en el grupo de lavado cisternal. Sin embargo, no encontraron una diferencia significativa allí. Sin embargo, a la hora de ver complicaciones, por ejemplo, quirúrgicas, no hubo pues un aumento en el grupo de la intervención de complicaciones quirúrgicas. El vasoespasmo también tuvo, la morbilidad asociada al vasoespasmo también tuvo una reducción importante entre los dos grupos, y la reducción global de la morbilidad y la mortalidad entre los dos grupos pues fue importante, 44% en el grupo sin lavado cisternal versus 25% en el grupo con lavado cisternal. Naturalmente, este estudio cuenta con las limitaciones que tiene pues el ser un estudio de un solo centro o un solo grupo de manejo. Sin embargo, fue un abrebocas inicial que esta intervención podría tener mucho potencial. Sin embargo, como ya dije, pues cada vez tenemos más terapias endovasculares para el manejo de los aneurismas, lo cual implicaría que si yo voy a poner un catéter cisternal, pues voy a exponer al paciente a los riesgos de una cirugía, ¿cierto? A raíz de esto se empezaron a idear técnicas para posicionar el catéter cisternal de forma estereotáctica. Este es otro estudio de casos y controles publicado en Stroke en el 2017. Los autores lo que hicieron fue tomar un caso por 3 controles y evaluaron como desenlace primario la isquemia tardía, como desenlace secundario la mortalidad, y el ranking modificaba el egreso del proceso de rehabilitación, un total de 20 casos con 60 controles. Incluyeron, al igual que el grupo de los japoneses, pacientes con alto riesgo de vasoespasmo que ya tuvieran su derivación in situ y que llevaran menos de 72 horas del inicio de los síntomas. Naturalmente, como estos pacientes no estaban en capacidad de consentir, pues la autorización se obtuvo de familiares, y excluyeron pacientes con pronóstico ominoso que lo describían como pacientes post reanimación cardiopulmonar, pacientes con síntomas de hernia de tallo más de 60 minutos o hemorragias masivas, en quienes se preveía pues una mortalidad temprana. Y el protocolo de fibrinolisis tecal que ellos utilizaron fue una solución de electrolitos de fresenius, similar al lactato de Ringer, con uroquinasa, una concentración de 100 unidades por mililitro en infusiones continuas entre 50 y 100 mililitros por 14 días. Sin embargo, en los pacientes que continuaban con la derivación ventricular externa in situ porque no habían tolerado el desmonte de la misma, se continuó una irrigación ya sin uroquinasa, solamente con la solución de electrolitos hasta el día 21 de hemorragia.
Y adicionalmente, los pacientes que en el tamizaje con el Doppler encontraban velocidades medias por encima de 160 centímetros por segundo, añadían a esta infusión nimodipino a una concentración de 0.005 miligramos por mililitro, con el objetivo pues de manejar el vasoespasmo detectado aquí por ecografía. El posicionamiento del catéter cisternal, pues, como lo vemos en este esquema, es muy similar al trayecto que uno toma para hacer una ventriculocisternostomía endoscópica. Realmente es el mismo concepto. Y aquí tenemos otro esquema. Este esquema es de otro estudio, también de casos y controles, pero mucho más pequeño. Pues. Lo traje porque ilustra cómo quedan los dos catéteres, ¿cierto? Tenemos el catéter que llega al ventrículo, que ya lo tenía el paciente, y el catéter cisternal que en este caso pues lo ponía con ayuda de marco de estereotaxia. Muy bien. En cuanto a los desenlaces, en esta tabla vemos pues que las características de base de los dos grupos fueron muy similares. De hecho, a la hora de buscar los controles se utilizaron tanto el sexo como el Huntinges, el Fisher modificado y la modalidad de tratamiento del aneurisma como variables para estratificar la consecución de los controles. Vemos que hubo una diferencia importante en el vasoespasmo ecográfico, ¿cierto? Tanto los niveles subcríticos como críticos, 25% en el grupo de la cisternostomía estereotáctica versus un 80% en los pacientes que habían sido manejados con el estándar de cuidado, con las guías de la baja del 2012 que ya conocemos, y también esta diferencia se mantuvo a la hora pues, de evaluar el aumento de velocidades crítico por encima de 200 centímetros por segundo. Esto fue significativo para los valores subcríticos, ¿cierto? Como podemos ver aquí con la P. Y en cuanto a la necesidad de intervenciones endovasculares para el manejo del vasoespasmo, la frecuencia de esto fue mucho menor también en el grupo que requirió el manejo estereotáctico. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, a pesar de que aparenta ser una magnitud importante pues, del efecto allí, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los desenlaces, vemos que la isquemia cerebral tardía tuvo una diferencia significativa. Ellos consideraban pues las diferencias significativas por encima de 0.05. ¿Listo? Entonces tenemos que la isquemia cerebral tardía tuvo una diferencia importante, 15 versus 42% entre los dos grupos. La mortalidad también tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Aquí al lado, en la tercera columna, podemos ver los OR y los intervalos de confianza de las intervenciones, así como el ranking modificado a la hora de la alta del proceso de rehabilitación. Es importante pues como ver un detalle que me pareció chévere de este estudio, y es que ellos estimaron cuál iba a ser el ranking modificado de estos pacientes con este score. Y si bien al momento de estratificar buscaron que fueran similares los porcentajes, esta diferencia, pues sí hubo una diferencia importante. Bueno, y por último, para que discutamos, pues y hablemos qué piensan todos los asistentes. Tenemos esta otra revisión sistemática de literatura y metaanálisis que es ya mucho más reciente, es del año pasado. Esta revisión sistemática incluyó estudios sin fecha límite de inicio hasta el 1 de febrero del 2019. El objetivo fue evaluar la seguridad y eficacia de la fibrinolisis intratecal en hemorragia subaracnoidea. Encontraron 21 estudios que en total recogieron 1.373 pacientes. De estos estudios, 9 fueron ensayos clínicos aleatorizados y 12 fueron no ensayos clínicos. Los criterios de inclusión fueron publicaciones que comparasen la trombolisis intratecal, fuera intraventricular o intracisternal, versus el tratamiento pues, estándar en hemorragia subaracnoidea. Los desenlaces que evaluaron fueron isquemia cerebral tardía, los desenlaces pues, con la escala de Glasgow, el ranking modificado, la mortalidad, hidrocefalia crónica y la hemorragia o complicaciones por vasoespasmo, por resangrado, perdón. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues excluyeron aquellos estudios que no tuviesen un grupo control establecido o que la información sobre los desenlaces fuera incompleta. Entonces,
tenemos que las prevalencias de isquemia cerebral tardía en los pacientes que fueron llevados a fibrinolisis intracisternal fue el 17% versus el 24% en los pacientes con fibrinolisis intraventricular y el control del 30%. Los pobres desenlaces neurológicos también fueron menores en la fibrinolisis intracisternal en comparación pues, con la ventricular y con el control, y la hidrocefalia también se vio esta diferencia, es decir, a partir de esos resultados iniciales, se nota que la trombolisis cisternal es más efectiva que la trombolisis intraventricular, que era pues otro enfoque que se utilizaba previamente pues ante la facilidad de uno tener un solo catéter en el ventrículo, ¿cierto? Tenemos aquí los diagramas ponderados con el pobre desenlace neurológico. Encontramos que se favorece la fibrinolisis intracisternal de forma significativa, no nos cruza la unidad, con un RR de 0.6 pues, y un intervalo de confianza que no cruza la unidad. Eso para los pacientes, como les digo, con terapia cisternal, mientras que a la hora de evaluar la trombolisis intraventricular, vemos que ninguno de los ponderados logra ser significativo para un lado, pues a favor o en contra de la intervención. Con la isquemia cerebral tardía sucede algo similar. También vemos que los ponderados favorecen el tratamiento experimental con un RR de 0.52 y con un intervalo de confianza también significativo, cosa que no se mantiene en el grupo con la fibrinolisis intraventricular. En cuanto a la hidrocefalia crónica, que si bien no es el objetivo principal de la charla de hoy, igual me pareció interesante mostrarlo. Aquí la diferencia no fue tan marcada, sin embargo, los pacientes que fueron llevados a fibrinolisis cisternal también tendían a tener mejores desenlaces en cuanto a la hidrocefalia crónica con el tratamiento cisternal versus el tratamiento ventricular, que no tenía pues una diferencia significativa entre los dos grupos. Y las complicaciones hemorrágicas, si bien hay una tendencia a que sean mayores en el grupo experimental y por ende que se favorezca el tratamiento convencional, el ponderado alcanza a cruzar la unidad, si bien sutilmente, pero alcanza a llegar a la unidad y a la hora de ver la significancia clínica de estas complicaciones hemorrágicas, no provocaban síntomas graves en la mayoría de los pacientes, como ya habíamos comentado pues, en los estudios previos. Con los pacientes que ya fueron llevados a fibrinolisis intraventricular, vemos que el ponderado pues, está mucho más cercano a la unidad, no obstante, pues, no tiene diferencias significativas entre las dos estrategias. Y por último, pues a modo de reflexiones, digamos más que conclusiones, porque es un tema del que aún hay mucho por escribir, mucho por estudiar, estos estudios muestran que sí hay una evidencia que esta fibrinolisis cisternal, nuevamente, no la ventricular, la cisternal, tiene alguna utilidad para disminuir la isquemia cerebral tardía y los desenlaces pobres en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Se requieren estudios de mejor calidad para poder corroborar esto, pero pues poco a poco el cuerpo de literatura ha ido aumentando hacia demostrar esta utilidad. Teniendo en cuenta el impacto que tienen en poblaciones como la nuestra, la hemorragia subaracnoidea y sus complicaciones, pienso, a modo personal, que valdría explorar la utilidad de este tipo de intervenciones en nuestro medio. Sin embargo, me gustaría saber entre los asistentes qué experiencias locales tenemos con este tipo de intervenciones, si tenemos alguna, puesto que pues, por lo menos en lo que yo llevo de residencia no he visto pues, ningún paciente con una intervención de estas, pero sí me gustaría abrir como el debate, si alguno lo ha visto utilizar o lo ha utilizado en su práctica profesional. Muchas gracias a todos. Hola, Cari. Profe, hola. Muchas gracias, Carito. Mira, yo utilicé una vez el fibrinolítico en un paciente que tenía una hemorragia ventricular porque un intensivista me dijo que en el neurológico lo estaban usando de rutina y eso fue un desastre porque la hemorragia fue brutal.
No era para vasoespasmo, era una hemorragia ventricular Ya. por una tensión arterial. Ujú. Eso fue un desastre. Después le pregunté a otro colega que trabaja en el neurológico y le dije que qué experiencia habían tenido. Y me dijo que ninguna. O sea, Ujú. me estaba cañando. Entonces, Sí. no sé, es lo único. Pacho, ¿qué opinión tiene? Sí, Nachito, pues allá en el Neuro se hizo un estudio para hemorragia ventricular, pero en pacientes con SB hipertensivo. Ujú. Y pues en realidad los resultados pues no fueron como muy buenos, no hubo mejoría de esos pacientes. Pues eso es una patología totalmente distinta. Eh, en realidad yo no he visto, aparte de estos trabajos que muestra Caro, ninguna otra experiencia que me haya tocado presenciar, pero me parece que es una cosa muy interesante porque viste que o vieron que la mortalidad de los aneurismas rotos, pues en una gran parte está por el vasoespasmo, por la isquemia cerebral tardía, más que por la modalidad de tratamiento del aneurisma. Entonces, lo que hay que tratar de mejorar son esos eventos, ¿cierto? A encontrar algo que disminuya el vasoespasmo, encontrar algo que disminuya la hidrocefalia. Entonces, yo creo que motivo pues como a los residentes a hacer algún protocolo que podamos implementar y que nos puede ayudar a disminuir la mortalidad. No sé si alguien más en el auditorio tiene experiencia o ha visto alguna intervención de este tipo. Pacho, ¿vos lo has usado en vasoespasmo? No. No, nunca. Y miren que por ahí el 40% de los pacientes de nosotros, tanto de cirugía como de terapia endovascular, tienen derivaciones externas, ¿cierto? O sea que las usamos muy rutinariamente. Una cosa que se me ocurre es como el catéter cisternal, pues implica una cirugía más amplia y algo más engorroso en la logística. Una cosa que se me ocurrió a mí es tal vez poner un catéter lumbar y uno instilar el producto, el químico, la uroquinasa o el RTPA por el ventricular y abrir o sacar el flujo a través del catéter lumbar. Porque también hay unos estudios muy interesantes que nos mostraron el otro día de catéteres lumbares, incluso de catéter ventricular y catéter lumbar en hemorragia subaracnoidea. Ahí les dejo la inquietud a ver si alguno se motiva. Esa, Pacho, dale, Caro. no, que iba a hacer una aclaración, que si bien hay algunos estudios de fibrinolisis con catéteres insertados desde columna lumbar hacia los sistemas basales, se dejaron de hacer, pues los que ascienden hasta el cerebro, los dejaron de hacer porque hubo reportes de algunos casos de déficit motores por lesión medular. Entonces tendría que ser pues el catéter lumbar solo para drenaje, pues como un drenaje lumbar. Pero pues me parece razonable, aunque no lo vi, pues no lo encontré escrito en ninguno de los artículos, pero me parece razonable. Pacho, yo Buenos sé días. que... Ah, dale, adelante, doctor. Buenos días para todos. Yo soy el doctor Freddy Llama, Buenos días. aquí de Cartagena. He tenido experiencia con la colocación de estreptoquinasa intraventricular, aproximadamente 10 casos, en los cuales le colocaba en dosis de unas 100.000 unidades en pacientes que tienen hemorragia con bloqueo, con taponamiento ventricular. Se le colocaban 100.000 unidades, a las 12 horas se cerraba el DREN, la ventriculostomía, se dejaba 12, o sea, a las 12 horas se le colocaba otra dosis y una a las 24 horas porque la duración de la estreptoquinasa, o sea, se inhabilita después de 24 horas. O sea, me dieron muy buenos resultados.
sobre todo nosotros teníamos algún tipo de dificultad en ese momento para la realización de la angiografía, pero sí se realizaron y ahí me dio buenos resultados. ¿Cómo evitaba la hidrocefalia? Le hacía punciones ventriculares, punciones lumbares continuas. Se dejó de hacer ese procedimiento porque la estreptoquinasa era una droga que prácticamente era exclusiva para el tratamiento de la patología cardíaca y la consecución nos salía muy costosa porque prácticamente eso fue un trabajo que se hizo en moto propio. Yo basé ese tipo de tratamiento porque se habían hecho estudios previos con uroquinasa, pero la uroquinasa, ustedes saben que es una droga que era como de más difícil manejo que la estreptoquinasa. Bueno, esa es la experiencia que he tenido. Siempre en patología en la que se descartaba alguna una lesión anatómica de tipo vascular. Esa es mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Llamas, ¿y qué complicaciones tuvo? No, o sea, yo tengo documentado eso. Lo que pasa es que, como le digo, también todavía tenía resistencia con los colegas neurólogos, porque ese procedimiento, como no estaba instituido, decía que ese era un procedimiento experimental. Pero la realidad, hemorragias o algún otro tipo de complicación no tuve. O sea, a mí me fue bien y yo tengo todo eso documentado. O sea, en ese momento no lo procedí porque tenía mucha resistencia de la parte de neurología clínica. Además, nunca llegué a la conclusión, tratamos de hacer varios estudios para ver cuál era la dosis de estreptoquinasa por centímetro cúbico de sangre y saber, cuál era la relación de la cantidad de estreptoquinasa con centímetros de sangre para hacer la hemólisis. No llegamos a esa conclusión, entonces eso me retenía a presentar una publicación porque no tenía un fundamento casi que cuantitativo para establecer cuál era la dosis adecuada. Pero mis resultados fueron muy buenos, no tuve ni hemorragia, nada, porque yo eventualmente de antemano descartaba que fuera un aneurisma, alguna cosa, algún otro tipo de complicación. Gracias. Muy interesante, doctor, la experiencia. Pacho, yo sé que vos siempre abrís la cisterna, la lámina terminalis, pero aparte de eso, y lavar, ¿qué más haces para tratar de disminuir el riesgo del vasoespasmo? No poner valva. Creo yo que eso es un, ¿qué te digo? Dentro de la técnica quirúrgica me parece que es un paso muy importante para disminuir las complicaciones. Es un cerebro ya bien aturdido, entonces yo pienso que a veces la retracción estática hace más congestión venosa y produce vasoespasmo, o creo que sus pacientes tienen más riesgo de vasoespasmo. No tengo cómo comprobárselo, pues, pero yo sí veo que la retracción dinámica, o sea, separarse con el aspirador más que con la valva, facilita mucho las cosas y como que los pacientes se ven mejor en el posoperatorio. De resto, Nachito, pues en las medidas médicas que Caro mencionó, el nimodipino y cuando los Doppler, la presión alta y prácticamente no hay más, pues a pesar de que se han estudiado muchísimas cosas, todo lo otro pues no tiene como unos resultados contundentes. Siguen haciéndole fuerza a las estatinas. Creo que ya hay un último estudio que da como, ya se han hecho 5, creo, ensayos clínicos y parece que el último tiene unos resultados ahí como favorables. Pero apenas está como tratando de dilucidar si sí o si no. Eso es como lo que hacen